Buenos días y bienvenidos a lagranjahumana.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Como sabéis, estamos intentando hacer de lagranjahumana.com un Facebook, evidentemente sin que esté detrás la CIA, como ocurre quizás con el Facebook que todos utilizáis. Es por ello que JL no tiene Facebook, no tiene Twitter. Tal vez con el tiempo podamos tener nuestro Facebook funcionando, en el cual, bueno, pues no exista esa posible o presunta intervención de los poderes del aparato para controlar esas bases de datos y hacer perfiles sociológicos de todos nosotros, nuestros gustos, qué es lo que hacemos, cómo estamos, de dónde venimos, bla, 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 bla. Vamos a dejar este tema. Vamos a hablar de México. México. Sí. Muchos de vosotros me habéis pedido hablar de México. Al parecer en México ha habido un pucherazo. Al parecer en México ha habido un fraude electoral descarado. Eso es lo que quiere decir pucherazo. Pucherazo es que alguien ha utilizado mucho dinero, ha utilizado estrategias sucias, ha utilizado lo peor de lo peor que hay dentro del ser humano para hacerse con el control del país. Presuntamente. Y digo presuntamente porque no he tenido ocasión de estar en México y ver desde la calle, in situ, qué es lo que ha ocurrido. Lo cierto es que he tenido ocasión de ver vídeos, he tenido ocasión de ver testimonios, documentos y muchas cosas que me hacen pensar que efectivamente algo hay. Me habéis enviado muchos correos, todo en base al anterior vídeo en el cual hacía una breve referencia. Si tú vives en España, pues este vídeo te interesa. Escucha, porque estas cosas, estos modelos, se exportan. Y tal vez esto ha ocurrido en España o en otros sitios. Lo cierto es que el modelo de fraude electoral es más viejo que la propia democracia. Siempre lo ha habido. El día que nació la democracia, al día siguiente ya hubo fraude electoral. Pero vamos a hablar de esos correos que he recibido y esas informaciones que he tenido. Hay uno de ellos en concreto que hace referencia a lo que ha ocurrido de manera resumida. Voy a intentar resumíroslo o leeroslo, leer la parte más escabrosa. Sí, vamos a utilizar este término. Y es un correo que me ha enviado E. Voy a mantener el anonimato de esta persona. Se lo merece, y más en un país como ese. Dice lo siguiente: ante todo, felicitarte por la labor tan ardua que realizas, y es que es de suma importancia, ya que me ha permitido tener una visión diferente de este mundo y hacer un análisis del mecanismo que mueve mi país, México, y el mundo en general. En tu último vídeo de La Granja Humana hiciste mención de lo que está aconteciendo en México, el pucherazo, y trataré de tenerte al tanto de este crimen a la democracia y al pueblo de México. Como antecedentes tenemos que desde el año 2002 se empezó a construir la imagen del candidato de la oligarquía mexicana y de Estados Unidos de América, Enrique Peña Nieto, el hombre del que vamos a hablar. Esto mediante sobredifusión en los grandes medios de desinformación masiva que tenemos en México, véase radio, televisión y diarios, lo mismo que en Occidente o en España. En México son dos empresas las que tienen el control de la televisión abierta de largo alcance en todo el país. Este duopolio televisivo no solo participa en el negocio de la televisión, sino que mediante la corrupción se ha hecho con toda clase de servicios de telecomunicaciones y se ha encargado de educar con telebasura a las personas que no tienen acceso al medio libre como es Internet, llevando a cabo perfectamente los postulados del control mediático de Noam Chomsky. Para aquellos que no sepan lo que es o lo que son los postulados mediáticos de Noam Chomsky, aquí hay un vídeo donde hablamos sobre esos postulados. Os interesará verlo y veréis cómo esos modelos se repiten literalmente en todo el mundo y en España en estos momentos de manera más evidente. Pero continúo. Enrique Peña Nieto, en el año 2010, contrae nupcias con una actriz famosa de una importante cadena del aparato. Esto es para reforzar la aceptación y popularidad de este tipo ante la población desinformada. Como gobernador del Estado de México desvió millones de pesos del pueblo para crear su campaña, entregar despensas a comunidades de pobres para comprar el voto a su favor y estuvo marcado por ser un gobierno corrupto, fascista, autoritario y antidemocrático. Esto no importó, ya que a finales del año 2011, se postuló como candidato a la presidencia de México. Es normal que le elijan como candidato. Yo he tenido ocasión de ver algunas fotografías y algunos clips de este tipo y lo importante es la imagen. Tiene una imagen muy adecuada, un tipo guapo, una forma de hablar seria, una mirada que parece que convence.
Bla, 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 bla. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Bien, esto no importó, porque a finales del 2011 se postuló como candidato a la presidencia de México, apoyado por las 39 familias que conforman la economía de México, y de la cual está encabezada por el hombre más rico del mundo, en un país con 60 millones de pobres, así como el apoyo total de la oligarquía sionista norteamericana que busca hacerse con el petróleo mexicano. En mayo de ese año, este personaje hizo un mitin político en la Universidad Iberoamericana. Esta institución jesuita es privada y es una de las más reconocidas en el país. Durante el mitin se le cuestionó por su gobierno y por ser el candidato de la oligarquía. Fue prácticamente expulsado de la institución por centenares de estudiantes. A partir de aquellos acontecimientos nació un grupo denominado Yo Soy 132. Yo Soy 132. Acordaos. Conformado en sus inicios por estudiantes de la universidad, a los que más tarde se anexionarían estudiantes de la mayoría de universidades mexicanas. Este grupo tomó fuerza al empezar a organizarse y movilizarse contra los medios televisivos por su clara parcialidad hacia Enrique Peña Nieto y su rechazo a este candidato por ser una imposición de la oligarquía. El 1 de julio se llevó a cabo una simulación de elecciones presidenciales en México. Antes y durante el proceso se dio la compra de votos, millones de votos. Para favorecer a este candidato, el voto se compró entre 100 y 500 pesos, algo así como entre 5 y 28 euros. Y a los funcionarios de casillas, los ciudadanos encargados del proceso electoral, se les pagó aproximadamente 112 euros para que el conteo favoreciese a Enrique Peña Nieto. Por si esto fuera poco, se compró el voto con miles de tarjetas prepago con saldos de 80 euros para la compra de productos en supermercados específicos. Y no voy a decir el nombre de la cadena, no se lo merece. Estas tiendas también utilizan para llevar a cabo el lavado de dinero del narcotráfico y grupos del narcotráfico tales como el cartel de Sinaloa o el cartel del Golfo, controlando y financiando el voto de este personaje perteneciente al Partido Revolucionario Institucional PRI. Los gobernadores de los diferentes estados pertenecientes al PRI desviaron recursos públicos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y se encargaron de vigilar a la gente para que votara a favor de este candidato. Escuchad esto. Se utilizaron niños para vigilar que los adultos votaran a favor de Enrique Peña Nieto. Por si fuera poco, la compra de millones de votos, la institución encargada del proceso electoral, el IFE, modificó el cómputo de las votaciones para favorecer al candidato de la oligarquía. En resumidas cuentas, modifican el voto comprando a los votantes, modifican el voto comprando a los que hacen el cómputo local, modifican el voto comprando a los que hacen el cómputo global. Continúo. Modificó el cómputo de las votaciones para favorecer al candidato de la oligarquía y en resumen, la elección fue un fraude y una burla para los mexicanos. Todo lo que escribo está documentado y verificado. Lo cierto es que yo he tenido acceso a esos documentos. No puedo verificar si son ciertos o no, pero francamente, me dan bastante verosimilitud. Y ahora continúo. ¿Cómo estamos actuando los mexicanos? Antes del proceso electoral y en estas fechas nos entramos manifestando en la mayoría de las ciudades mexicanas, miles de personas que repudiamos la imposición de este títere de la oligarquía, porque conocemos las consecuencias, sobre todo para esos jóvenes y estudiantes. Nos hemos organizado por las redes sociales, ya que ningún medio mexicano nos menciona ni siquiera las movilizaciones que efectuamos. En las universidades estamos creando asambleas de organizaciones para recurrir a instancias legales que invaliden la elección que se ha efectuado, que posiblemente o presuntamente ha sido un gran fraude. Continúo. Estamos informando al pueblo de México de estos acontecimientos y sobre todo estamos conformando un movimiento incluyente a las comunidades indígenas, obreras, clases bajas, medias, altas, para hacer frente a este fraude e imposición de los grupos de poder. El candidato en realidad que tuvo la mayoría absoluta la mayoría de los votos, fue Andrés Manuel López Obrador, líder de las izquierdas mexicanas que apuesta por hacer frente al sistema neoliberal, a la corrupción de la clase política y de sus exorbitantes salarios, y hacer frente a toda la injerencia de Estados Unidos de América en México, así como proteger el petróleo y sobre todo establecer relaciones económicas con Mercosur, así como establecer en México condiciones de igualdad en desarrollo para las comunidades en pobreza. Estamos en la lucha pacífica, aunque dice que algunos grupos guerrilleros indígenas, ya cansados de tanta marginación, pobreza, injusticia y genocidio, están ya listos para actuar por vía armada contra esta imposición. Espero poder haberte informado adecuadamente. Datos que explican el mecanismo de México. En México hay más de 70.000 ejecutados por la guerra impuesta contra Estados Unidos de América
por el narcotráfico, mediante el Tratado de Mérida, que en realidad es una guerra del miedo, algo similar al 9-11, para que Estados Unidos intervenga militarmente en México y se pueda hacer con nuestro petróleo. Bueno, eso lo han hecho siempre. Fijaos que a finales del siglo XIX Estados Unidos destruyó uno de sus buques de guerra en La Habana, Cuba, para justificar una guerra contra España y tomar así el control de la isla, como así hizo. Posteriormente se demostró que esa destrucción del barco no fue ejecutada por los españoles, sino que fue una explosión interior debido a que las costuras del casco estaban abiertas hacia afuera, cosa que demuestra que se colocaron cargas en, digamos, que el buque para que deflagrase y al hundirse justificar esa intervención militar. Chascarrillo aparte, continuó. México es uno de los países más corruptos del mundo. México es uno de los países con menor aprovechamiento académico de Latinoamérica. México es uno de los países con más reservas petrolíferas. México está al lado de los Estados Unidos de América. Menudo hermanito. En México, un senador gana mensualmente 16.000 euros, sin contar prestaciones. Suponemos que trabajará arduo y duro para poder ganar ese salario. Estará todo el día trabajando, desde la mañana hasta la noche. Pero continuamos. En México hay 60 millones de pobres, de los cuales 20 viven en la pobreza más absoluta, extrema, 20 millones. En México el salario mínimo es de 3 euros al día. En México la Iglesia Católica, los medios de comunicación, la oligarquía, las clases políticas de derechas son engranajes de un solo mecanismo. En México, en 1995, se dio un rescate bancario llamado Fobaproa, semejante al que ustedes, hermanos españoles, están padeciendo y por el cual la vida de México se ha venido deteriorando. El salario es bajo y los precios de consumo básico son altos. Suben. Atentamente, E. Ese es el correo que he recibido. La verdad es que me da bastante verosimilitud. Hay mucha distancia entre España y México. Sencillamente una enorme brecha cuyo nombre es Océano Atlántico. Para mí es muy difícil hacer un balance sobre lo que está ocurriendo en México, pero lo que sí que es cierto que después de analizar todas estas informaciones, claramente me está dando la impresión de que lo que nos está diciendo E. se ajusta mucho a la realidad. Por consiguiente, el pucherazo parece ser evidente. Yo no conozco al señor Enrique Peña Nieto, he tenido ocasión de ver alguno de sus spots publicitarios, un tipo guapo, serio, bien peinado, una buena planta, un aspecto agradable, una voz que impone y una mirada fija y determinada. Sí, es una especie de... esos spots que he visto, era como que estuviera vendiendo detergente o como que estuviera vendiéndonos algún producto en el que quizás en él ni siquiera creía. Pero ese es un punto de vista personal. Vamos a dejar los puntos de vista personales. Vamos a pensar que el señor Enrique Peña Nieto es un hombre honesto, un buen hombre, un modelo a seguir. Vamos a pensar todas estas cosas. Porque si no pensáramos en ello, podríamos pensar que lo que nos está diciendo E. es cierto. ¿Verdad, señor Enrique? ¿O es cierto, señor Enrique? ¿Ha cometido usted fraude electoral? ¿Ha utilizado todas esas sucias estrategias para hacerse con el control? ¿Es usted un sicario de poderes que van mucho más allá de usted mismo o del propio PRI? ¿Dónde acaba el poder? ¿Dónde acaba esa cima? ¿Quién alimenta esto? ¿Realmente es así? ¿Esto es lo que ha sucedido? ¿Un pucherazo? ¿Está usted al tanto? ¿Sabe usted que es presidente de un país de manera fraudulenta? ¿Es conocedor de ese hecho? ¿Algo dentro de usted se lo dice? ¿Se cree que es el presidente de México? ¿O piensa que lo es? ¿O lo siente? ¿O siente que no es nada de esto? ¿O siente que usted está en manos de poderes que están muy por encima de usted? ¿O siente que usted se ha vendido a la más oscura y tenebrosa oligarquía? ¿O siente que usted se ha vendido al mal más absoluto? Y cuando digo el mal más absoluto me refiero al mal más tenebroso, oscuro y desagradable que pueda existir. Es un mal que le pedirá un alto precio, señor Enrique. Un alto precio que tendrá usted que pagar. Y ese precio va a pasar por sus ciudadanos mexicanos. Si todo esto fuera cierto, esto que nos cuenta E. el precio que tendría que pagar sería muy alto, créame, porque ellos se lo van a hacer pagar. No lo sé, señor Enrique Peña Nieto, pero le diré algo. Está en una oportunidad histórica para demostrar que todo el mundo se ha equivocado, que es usted un buen hombre y que hará todo lo posible para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Si no lo hace así, como decía San Marcos, por sus actos los conoceréis.
Por sus hechos los conoceréis. Creo que en realidad fue Lucas. Lo cierto es que esos hechos van a hablar por usted. Y en muy pocos meses sabremos si ese pucherazo es cierto o no. En muy pocos meses sabremos si esas campañas y esos spots publicitarios en los cuales usted salía vendiendo ese producto en el cual parece querer, bueno, pues es cierto o no. Tiene una oportunidad única de dar un golpe de timón a México. Tiene una oportunidad única de hacer historia. ¿O quiere ser uno más de lo mismo? Señor Enrique, ¿es usted un hombre valiente? ¿Es usted un hombre cobarde? ¿Contra qué poderes juega? ¿Con qué poderes juega? ¿Quién está detrás de usted? ¿Es usted el único que está detrás de usted o hay algo más? Son muchas preguntas, ¿verdad, señor Enrique? Bien, por sus actos los conoceréis. Vamos a ver cuáles son sus actos, señor Enrique. En breve descubriremos si ese pucherazo es real o no es real. Porque si es real, sencillamente todo lo que ha prometido será mentira. Y se verá y se demostrará. Bien, démosle tiempo al tiempo. Vamos a esperar, aunque fijaos lo que os digo, y esto es una opinión personal, me da la impresión de que el señor Enrique, si me está oyendo, tal vez esté viendo este vídeo. Sí, está viendo este vídeo. El señor Enrique nos defraude a todos, menos a él, y quizás a 39 familias más. Porque, como dije en el anterior vídeo, esta gente trabaja para ellos. Tú no eres su cliente, ellos son su cliente. Y como cliente de ellos que es, les tiene que tener satisfechos. Posiblemente a ti no te lo tenga satisfecho, y más teniendo en cuenta el precedente del señor Enrique Pérez Nieto en su antecedente político, podemos ver qué es lo que le puede esperar a México. He tenido pinta de ver a este hombre y hacerle un análisis retrospectivo. Y francamente, espero equivocarme, pero no me inspira nada de confianza. Y estoy utilizando palabras muy benévolas, porque he sentido otras cosas. Señor Enrique Peña Nieto, tiene una oportunidad única en la historia de hacer historia, de ser el hombre que cambie México, de ser el hombre que haga de sus ciudadanos hombres libres y hombres, desde luego, mucho más... Señor Enrique Peña Nieto, vamos a ver lo que es usted capaz de hacer. Sin más, desde lagranjahumana.com nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.